estábamos trabajando con variables cuantitativas, con las medidas de resumen, con las medidas, en este caso, de dispersión o variación, ¿sí? Que en el día de ayer pudimos ver lo que era rango y desvío estándar, o desviación, desviación también le habíamos llamado, para que ustedes después no se pierdan con los conceptos. Bien, siempre, por supuesto, con datos sin agrupar. ¿Qué es lo que considerábamos dispersión o variación? Dijimos que significa la distancia que hay entre los datos, pero considerándolos en forma conjunta, es decir, entre datos y datos, qué distancia, qué variación existe. También podemos definirlo como la variación de cada dato, de cada uno de los datos, con respecto a la media aritmética, que ya sabemos es una medida de tendencia central. Esa fue una de las primeras que estuvimos calculando. ¿Sí? Entonces, estos dos son los términos que vamos a manejar, de la distancia, hay inclusive autores que también hablan de dispersión, y la variación que existe entre los datos, entre ellos, y además los datos, entre los datos y la media aritmética. Entonces, habíamos dicho que si los valores son, esto estamos recordando del día de ayer, si los valores de los datos son muy parecidos, entonces esas medidas de dispersión o de variación van a tener valores pequeños. Mientras que si los datos son muy diferentes entre sí, las medidas de dispersión tienen valores grandes. Yo ayer utilicé inclusive otros términos, en el sentido de que cuando los valores de los datos son parecidos, dije el grupo es homogéneo, tiende a ser homogéneo. Mientras que si son muy diferentes, son grupos heterogéneos. O sea, sus valores difieren mucho uno con respecto a los otros. Bien. Como ayer estuvimos desarrollando el rango, la varianza y la desviación típica, hoy vamos a terminar de dar lo que significa coeficiente de variación, y que les había explicado en su momento, que acá tiene otro color, porque primero que es un coeficiente, tiene algunas particularidades diferentes a, digamos, las medidas anteriores, y además porque se utiliza para situaciones comparativas. Muy bien. Un concepto importante que tenemos que tener en claro para poder comprender el coeficiente de variación es el siguiente. Nosotros conocimos hasta ayer la desviación estándar, el desvío estándar, ¿sí? La desviación estándar, en su fórmula, lo que habíamos visto es que hacía una diferencia entre cada valor del grupo que estamos estudiando con respecto a la media de ese grupo. Es decir, que es una medida que mide la variación o la dispersión dentro de un conjunto de datos. O sea, hacia adentro del conjunto de datos. Vuelvo a repetir, la desviación estándar mide la variación hacia adentro del conjunto de los datos, de cada dato con respecto al promedio. Mientras que el coeficiente de variación, que es lo que vamos a ver ahora, fíjense que aparece una palabrita diferente, que es el entre, es decir, que se utiliza para comparar la variación entre los datos de dos o más muestras. Es decir, ahora tenemos que tener la idea que estamos comparando la variación afuera del conjunto de datos y la comparamos entre distintas muestras, entre distintos grupos de estudios, o también muchas veces se utiliza, que yo ya le voy a mostrar en un ejemplo, cuando estamos comparando con unidades diferentes. Pero vamos a entender un poquito más en el ejemplo que está más adelante. Muy bien. Como fórmula y como
símbolos, el coeficiente de variación se calcula teniendo en cuenta una medida de variación o de dispersión con respecto a una medida de tendencia central. Esa medida de variación es el desvío estándar, o la desviación estándar, y la medida de tendencia central es la media aritmética. Después lo multiplicamos por 100 porque se expresa en porcentaje. Ahora, el coeficiente de variación tiene particularidades, como por ejemplo, que no tiene unidades, y no tiene unidades porque simplemente se simplifican. Si nosotros estamos hablando de kilogramos, como estamos hablando en el ejemplo, el desvío estándar tenía como unidad kilogramos, la media aritmética tiene como unidad kilogramos, entonces se simplifican y queda una medida sin unidades. Es un parámetro, como dijimos recién, de uso comparativo y es independiente de la unidad de medida. En un ejemplo, como les conté, vamos a ver cómo podemos comparar la unidad de estudio entre los grupos con unidades diferentes. Y por supuesto, este porcentaje. Por otra parte, es importante tener en cuenta, que esto ya lo dije, pero lo quiero resaltar, que este coeficiente permite comparar los resultados obtenidos por diferentes grupos de personas, de individuos o de unidades de análisis sobre una misma variable. Y además, diferentes coeficientes de variación, o sea, diferentes coeficientes de variación, calculado a partir de datos medidos en distintas unidades. Entonces vamos a ver un ejemplo para los dos casos. El primero, cuando tenemos dos grupos de personas, y queremos saber cuál de esos grupos es más variable. Entonces vamos a verlo con el ejemplo. Acá tenemos dos grupos de personas que proporcionan los resultados siguientes, la muestra 1 y la muestra 2. En la muestra 1 la edad promedio es 21, y la muestra 2 la edad promedio es de 11. El peso medio de la muestra 1 es de 2,5 y el de la muestra 2 40 kilos. Y calculo también la desviación estándar. En este caso dio 5 kilos para la muestra 1 y 5 kilos para la muestra 2. Hay un concepto importante. Si yo me pregunto, ¿cuál de estos dos grupos presentan mejor variación? O de otra manera, ¿cuál de estos grupos es más homogéneo o más heterogéneo, como lo quieran expresar? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Cuál de estos grupos tiene mayor variación? Entonces yo, antes que me contesten, porque tienen que pensar, les voy a recordar esto que pasé recién, que la desviación estándar es útil para valorar la variación o la dispersión del conjunto de los datos, mientras que el coeficiente de variación es la variación entre datos de dos o más muestras. Entonces, hago la pregunta nuevamente y digo, bueno, ¿cuál de estas dos muestras parece que puede presentar mayor variación? Escucho la respuesta antes de avanzar. Hay silencio en el chat. Sí. Pregunta nuevamente. ¿Cuál de estas dos muestras les parece que tiene una mayor variación en los datos? ¿O cuál de estas muestras es más heterogénea con respecto a sus datos? O comparativa. Hola, ¿están por ahí? Muestra 1, dice Micaela. La 1. Micaela, ¿por qué la 1? Y lo mismo ¿Por qué dice te Abril parece? y Sabrina. Sí, bien. Abril también. ¿Por qué les parece que la muestra 1 presenta una mayor variación entre los datos? ¿Qué elementos tomaron para decidir o para expresar esa respuesta? Abril contesta porque son medidas más grandes. ¿Medidas? ¿Qué medidas? No entiendo mucho la expresión medidas más grandes.
es cuál de las medidas utilizamos para valorar la variación. Creo que ahí hay otra respuesta. No, ¿No? no. El resto del grupo están, aunque sea me digan sí o no. Hola, hola. Era la regla de los 3 ¿No? segundos, no Hay de los mucho 3 silencio. minutos. Claro, hay mucho silencio. Vuelvo a hacer la pregunta. Acá Y contesta quiero... Victoria Sí. Montañana que presentan la misma variación. Y Ah, Santiago Victoria, dice que él porque... está, pero que no se anima a responder cualquier cosa. Bueno, bien Santiago, pero sé que estás. Y hay algunos que se suman a Santiago. Ajá, muy bien. Bueno, lo que quiere decir, y ustedes lo tienen que decir, que tal vez no están entendiendo lo que estoy preguntando. Florencia dice una variación de 5 kilogramos. Bien. Alguien dijo que tiene la misma variación, porque seguramente, Victoria creo que se llama, ¿sí? Que dijo que tiene la misma variación, Victoria. porque seguramente está mirando esto que está en rojo, que dice desviación estándar, 5 kilos y 5 kilos. ¿Sí? Estamos de acuerdo que la desviación estándar es una medida que mide variación, pero hace unos minutitos les mostré algo. Vamos otra vez para atrás. La desviación estándar evalúa o mide la variación adentro de un conjunto de datos, mientras que el coeficiente de variación permite valorar la variación entre dos o más muestras. Que esto que está en rojo acá, que es una medida de variación, no me sirve para responder la pregunta que hice. Es decir, yo no puedo decir que las dos muestras tienen la misma variación porque las dos tuvieron un desvío estándar de 5 kilos. Porque estos 5 kilos, este desvío estándar, es la variación de los datos que hay dentro de esta muestra. Y estos 5 kilos dentro de esta otra muestra. Yo lo que pregunto es, comparativamente, ¿cuál de las muestras tiene mayor variación? Hay una Para respuesta de eso, Valeria. como tenemos que hacer un análisis... Silvia, hay una respuesta de Valeria que dice, la muestra 2, porque el coeficiente de variación es más alto, 12,5%, a diferencia de la muestra 1, que es de 6,9%. Perfecto. A eso queríamos llegar, que faltaba un paso, ¿sí? Para que usted, primero, que el desvío estándar no le es útil para realizar una comparación cuando hacemos una pregunta de cuál es la variación entre las muestras. Lo que tenemos que hacer, es lo que hizo Valeria, es calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, recuerden que tomaba en cuenta una medida de tendencia central, una medida de tendencia central y una medida de variación. El desvío estándar, que está en el numerador, que está en el denominador, multiplicado por 100. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula del coeficiente de variación, vemos que para el grupo de 25 años, la variación es casi del 7%, y para el grupo de los 11 años me da 12,5. Entonces la respuesta, ahora sí, tomando como elemento el coeficiente de variación, es que el grupo de los individuos de 11 años presenta una mayor variación entre los datos. No sé si quedó claro que con el desvío estándar no podemos comparar. El desvío estándar es la variación que tienen los datos dentro de la muestra. Este resultado es bastante razonable también desde el punto de vista biológico, porque es esperable que un grupo de niños
de 11 años, ¿sí?, más variables que un grupo de 25 años. Ustedes han visto que los grupos de los niños de 11 años, algunos son chiquitos, otros son más grandes, entonces hay bastantes diferencias. Entonces, la respuesta es que el grupo que presenta mayor variabilidad es la muestra 2, que de 11 años. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Por favor, pregunten para poder pasar al tema siguiente. ¿Está claro? Está claro que con el desvío no pueden comparar, que para comparar necesitan el coeficiente de variación. ¿Está claro? Ya estoy escuchando que sí. Sí, todos dicen que sí, que se entendió. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer... Y tengan en cuenta que esto es una pregunta que generalmente Sí, aparece en los exámenes. exactamente, es una pregunta de reflexión, ¿sí? Entonces, dijimos al principio que el coeficiente de variación servía, creo que alguien está consultando algo, ¿no? Sí, que dice que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Leila tiene el micrófono abierto. Yo la voy a silenciar. Ah, Ya Leila, está. por favor. Ya está, ya la silencié. Bien, gracias. Entonces, habíamos dicho que el coeficiente de variación entonces nos servía para comparar dos grupos de estudios, ¿sí?, y que también podíamos comparar la variación cuando tenemos unidades diferentes. ¿Sí? Voy a ir acá, para que se ubiquen a la diapositiva. Nos permite comparar resultados obtenidos por diferentes grupos de personas, o sea, los que tenían 25 años y los que tenían 11. O también nos permite comparar dos grupos cuyos datos están medidos en distintas unidades. Entonces vamos a ver el otro ejemplo. Acá tengo datos medidos en distintas unidades. Estos son dos países, ¿sí? El peso medio de este país, de un grupo de individuos, kilogramos, y el del otro país está medido en libras. ¿Sí? La desviación estándar, de la misma manera, una está en unidades de kilogramos y otra en libras. Si nosotros calculamos el coeficiente de variación, que es un coeficiente que no tiene unidades, entonces lo que vamos a hacer es 1,6 dividido 13 por un lado y 2 dividido 30. Lo que estoy haciendo es aplicando nada más la fórmula, ¿sí? Entonces estoy observando que independientemente de las unidades que se están utilizando acá, que un país ha valorado en kilogramos y otro en libras, nosotros podemos saber la variación comparativa entre esos países. Hay una mayor variación en el A con respecto al país B. Entonces, estas son las dos aplicaciones del coeficiente de variación. Lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, siempre hay indicadores o escalas que nos permiten decir cuándo una variación es alta, cuando lleguemos al tema de correlación pasa lo mismo, cuando existe, no existe, es alta, es baja. Entonces, en este caso, para el coeficiente de variación, tenemos que, tomado desde la bibliografía de Álvarez Cáceres, tenemos que la variación mayor al 30% se consideran que el conjunto de datos estudiados son datos dispersos. Ahora, si un coeficiente de variación es mayor al 50%, es muy disperso. Fíjense que se está utilizando el término disperso, también podemos decir datos variables y datos muy variables. Entonces, esta es estimativamente una escala que podemos usar para decir si realmente existe una baja o alta
variabilidad. Bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna preguntita con respecto al coeficiente de... Vamos a ponerlo para atrás, coeficiente de variación. ¿Alguna preguntita? Creo que... ¿Vi algo? No. ¿Alguien tiene...? Ah, no. Lo que pasa es que parece que a mí me llegan más tarde los chats. Bien, vuelvo a repetir. ¿Alguna pregunta sobre el coeficiente de variación? Que es dentro del grupo de las medidas de resumen de variación o dispersión es el último. Recuerda que habíamos visto rango, varianza, desvío, la desviación típica y el coeficiente de variación. Como el día de ayer que vimos la parte de desvío, rango y desvío, y sé que hubo varias preguntas, algunos chicos pudieron entrar un poquito más tarde, entonces vamos a aplicarlo nuevamente directamente con el ejercicio 1 del trabajo práctico 4, que vamos a hacer una parte de todo, para que ustedes vean cómo lo van a tener que desarrollar. Así que tengan presente el trabajo práctico 4, el primer ejercicio, dice: 8 individuos padecieron una inexplicable intoxicación con vitamina D que requirió hospitalización. Se pensaba que estos casos pocos comunes podrían deberse a una dieta con ingestión excesiva de productos lácteos. A continuación se muestran los niveles de calcio y de albúmina, un tipo de proteína, en cada individuo al momento de ingresar al hospital. Así lo tienen ustedes planteado al ejercicio. Entonces tienen datos de laboratorio de 8 individuos, datos de calcio, ¿sí? Y datos de albúmina. Entonces, si el ejercicio les plantea que ustedes tienen que calcular las medidas de resumen para después hacer un informe final, ¿en qué tienen que pensar? Entonces van a tener que pensar en que van a tener que calcular, son datos no agrupados, ¿sí? O sea, eso no lo aclaré, pero creo que es bastante obvio. Sabe que tienen que desarrollar las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de variación. Fíjense que acá no está apareciendo el coeficiente que vimos recién, por la simple razón de que tenemos un solo grupo. Es decir, vuelvo a explicar, cuando tengo un solo grupo no es necesario calcular el coeficiente de variación, porque es un coeficiente que me permite realizar un estudio comparativo. Entonces, en este ejercicio vamos a calcular las medidas de tendencia central, la media aritmética, donde sumábamos cada uno, o sea, voy a mostrar el ejercicio solamente para calcio, es decir, para la primera columna. La media aritmética, que lográbamos esta medida a través de la suma de cada uno de los valores dividido el total, es decir, sumábamos 2,92 más 3,84 más 2,37, así hasta el último, dividido 8 para lograr la media aritmética. Sabemos que el valor que divide al conjunto de los datos en dos partes iguales. Son 8 individuos, es decir, que tenemos un número par de valores, bueno, vamos a hacer los dos valores centrales, ¿sí? No hay que poner acá nada. Entonces, una vez ordenado, como dos centrales, un promedio, y me va a dar este valor. En el caso de modo, no existen valores que se repiten. Por lo que les dije en alguna oportunidad, es cuando hay valores un poco difíciles que se repitan en esta manera. Vamos a ver la interpretación de estas medidas. Entonces, esto por un lado, tendencia central. Por otro lado, la repetición del primer cuartil, la mediana, que es el segundo cuartil, y el tercer cuartil. Es decir, esto ya lo hicimos en encuentros anteriores, acá están los valores para que después ustedes puedan comparar, pero a mí lo que me interesa es que después lleguemos al momento de la interpretación. Lo voy a pasar a paso, porque fue la clase de ayer. Se calculó las medidas de variación, el rango, tomando el valor más alto menos
el valor más pequeño, ¿sí? Lo que me dio 2,85. Y para llegar a la desviación típica, aplicamos la fórmula de desviación típica. O sea, en realidad para llegar al desvío simbolizado con una S, tenemos que calcular la varianza tenía como su fórmula la diferencia de cada valor con respecto a media, ¿sí? Y algunas de esas diferencias nos habíamos conversado ayer, por lo tanto, todas estas diferencias las vamos a elevar a un exponente par, que en este caso elevado al cuadrado. Dividir, esto estoy repitiendo lo que expliqué paso a paso ayer y que lo tienen tanto en, digamos, el video de la clase de ayer como en el PowerPoint del día de ayer. Entonces, algo que les había destacado es que para el desarrollo de este tipo de fórmulas, como la varianza, es muy útil comenzar a trabajar con lo que nosotros denominamos tablas de trabajo. Estas tablas no son tablas que las necesitamos para exponer en un informe, o sea, son tablas para nosotros, son tablas para hacer cálculos y que tratar de evitar los errores. Entonces, lo que voy a hacer, voy a desagregar esta fórmula en esta tabla. Para cada valor, dije que para cada valor vamos a restarle la media aritmética, ¿sí? Habíamos dicho que la media aritmética, para el caso del calcio, es 3,14 micromol por litro. Entonces, hacemos 2,92, que es un valor, menos la media, ¿sí? Y me va a dar este resultado. Entonces lo que hago es el valor menos la media aritmética. Vuelvo a repetir, 2,92 menos 3,14, que es la media aritmética, ¿sí? Me da este valor negativo. Con este otro valor hago lo mismo, le resto la media, 3,34 menos la media, me va a dar este valor, y así sucesivamente. Yo estos no los tengo, digamos, ordenados de menor a mayor, pero en esto no interfiere. Entonces, una vez que hice las diferencias de cada valor con respecto al promedio, los voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Al elevarlos al cuadrado, tengo estas diferencias para cada valor y tengo un simbolito acá adelante que ayer lo explicamos. Lo que vamos a hacer es la sumatoria de todos estos valores. La sumatoria de todos estos valores me da 1,825, ¿sí? 55, es decir, a veces no es necesario tomar tantos decimales. Esto va a constituir el numerador, es la sumatoria de las diferencias de cada valor con respecto al promedio elevado al cuadrado. Me da este valor, 1,8255. Dividido n menos 1, perdón, acá puse 15, pero es 8 menos 1, ¿sí? Acá hay un error, 8 menos 1, y me va a dar este valor. Este valor es la varianza, ¿sí? La varianza, con este valor, yo puedo llegar al desvío o a la desviación típica sacándole la raíz cuadrada de 0,26 del valor de la varianza. Entonces, que es igual a 0,51. Sí, creo que hay una pregunta. No, es una aclaración mía nada más, Silvia. ¿Sí? Si me permitís, tengan en cuenta, sí. Porque yo les estaba poniendo que si ellos hacen la cuenta, en la primera línea que tenemos, si a 2,92 le restan 3,14, les da por resultado menos 0,22. Yo les digo que el problema es que en lo que se muestra en la diapositiva anterior, con el 3,14 está redondeado, y esta tabla está armada con Excel, que toma más decimales.
Exacto. Entonces, si ellos hacen con 2 decimales, el resultado le da menos 0,22 solamente, y al elevarlo al cuadrado, el resultado que encuentran es 0,0484. Un poco diferente al Claro. que está ahí, pero al final, al realizar el cálculo completo, el resultado da más o menos parecido, o sea que el redondeo no lleva a un error muy grande. Nada más que por eso, por si alguno analizaba el resultado manualmente. Sí, sí, vale la aclaración porque manualmente nosotros, ¿sí? Lo que hacemos normalmente trabajamos con 2 decimales, ¿sí? Así que entonces alguna diferencia pueden llegar a tener. Seguramente esto, a ver, cuando ustedes hagan la actividad la pueden hacer con Excel o la pueden hacer en forma manual. Con Excel les va a tomar todos los decimales, es decir, que van a lograr estos resultados. En forma manual pueden trabajar con 2 decimales. Bien, entonces, queda claro que hasta acá llegué a calcular la varianza que me permite, entonces, poder calcular el desvío típico o la desviación, desvío estándar también llamado, que es lo que voy a necesitar para, digamos, hacer la interpretación finalmente. Entonces, el desvío es la raíz cuadrada de la varianza, cual me da 0,51. Entonces acá quiero aclarar algo muy importante que está al final de la presentación que hice el día de ayer, que el promedio o la media aritmética no se expresa en la interpretación sola, siempre va acompañada de algún indicador de variación. En este caso va a ir acompañado el desvío estándar. Esto es muy importante. Entonces, fíjense que en color rojo, en este texto, en esta oración, aparece la media y aparece el desvío. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Utilizamos la media aritmética y ya ustedes ya lo sabían porque ya habíamos hecho interpretaciones anteriores y decimos que el valor representativo de los niveles de calcio de los individuos hospitalizados, porque es de alguien, es de 3,14 micromol por litro con una variación. Esto que aparece acá, ¿sí?, es el desvío estándar, es la desviación típica. Esta variación es de 0,51 micromol por litro, es lo que calculamos hace un ratito, 0,51. Entonces, este PowerPoint les puede servir a ustedes para que empiecen a redactar. Entonces, lo primero que tienen que considerar es que cuando vamos a interpretar una medida de tendencia central como la media, no puede ir sola, sino que tiene que ir acompañada del desvío, una medida de variación. Si vamos a agregarle algo más, inclusive después seguimos realizando interpretación. Si nosotros pusimos que el valor representativo es de 3,14 con una variación de 0,50, esa variación simbólicamente lo tienen en el PowerPoint anterior, es decir, omití ponerlo acá, está simbolizado con un más menos. ¿Sí? 3,14 más menos 0,51, 0,51. Eso significa que si yo hago 3,14 más 0,51, a mí me va a dar 3,84. Y si hago 3,14 menos 0,51, me va a dar 2,37. Entonces, ¿qué es lo que me Perdón, dicen Silvia, esos dos? perdón. Sí. Para que no se confundan. Sumando a 3,14051 te da lo que está en negro, 3,65. Y restando Perdón. 2,63, ¿sí? Sí, perdón. Gracias, Sergio, me No, por equivoqué favor. yo. Da 3,65, gracias, disculpen. Y restando da 2,63. Entonces, estos valores vamos a ver cómo los interpretamos. Lo que vamos a expresar es que el 68% de las observaciones se hallan
entre valores de 2,63 y 3,5. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir porque yo me confundí, ese 3,65, entonces es 3,14 más 0,51, y el 2,63 es 3,14 menos 0,51. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué el 68%? Esto tiene una explicación, ¿sí?, que la van a entender un poquito más adelante, porque los datos responden a una distribución de tipo normal. Entonces, cuando tenemos la media más una variación, o sea, más un desvío, o la media menos un desvío, en ese rango de datos, se van a concentrar el 68% de las personas hospitalizadas. ¿Sí? Por ahora, ese 68, digamos, vamos a dejar la explicación, digamos, ahí. Después ustedes lo van a entender un poquito más. Creo que están haciendo una pregunta. No. ¿No? Ah, No. muy bien. Luego viene otra interpretación, y ya voy a aclarar por qué puse esto, que está en azul, que dice con un valor máximo de 3,84 micromol por litro y un valor mínimo de 2,37. Estos son los dos valores que nosotros consideramos cuando calculamos el rango, ¿sí? Es decir, es el valor más alto que se encuentra y el más bajo. Esto es importante porque si ustedes van al trabajo práctico, en el trabajo práctico, no sé si lo están viendo, yo me pasé al trabajo práctico. No. ¿No lo están viendo? Bueno, Dejas de compartir y compartís de vuelta. Sí, exacto. Vamos a compartir nuevamente. En el trabajo práctico, ustedes tenían, a ver si lo pueden ver ahora. Sí. Además, en el ítem siguiente, además de calcular las medidas de resumen, ¿sí?, para calcio y albúmina, les recuerdo que estamos haciéndolo solo para calcio, ¿sí?, decía lo siguiente: en el caso de individuos sanos, el rango normal de valores de calcio es de 2,12 a 2,64 micromol por litro, mientras que después ya sigue la albúmina. Vamos a quedarnos con el calcio. Es decir, tener de 2,12 a 2,74 son valores que se consideran normales, ¿sí? Entonces vamos a ver nuestro grupo, ¿qué le pasa? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿O está con un problema? Vamos a volver entonces al PowerPoint. ¿Sí lo están viendo? Sí. Bien, entonces, si nosotros decimos que el 68% de las observaciones se hallan entre valores de 2,63 a 65 micromol por litro, ¿qué es lo que podemos decir de esos pacientes hospitalizados? Recuerden la consigna y la aclaración, mejor dicho, que tenía el trabajo práctico, que los valores de calcio normales están entre 2,12 y 2,64. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a este rango del 68% de las observaciones? ¿Se entiende la pregunta? Repetime los valores que lo escribo en el chat, Silvia, para que ellos lo vean. Entre 2,14... 2,12 2,12 y 2,4, ese es el rango. Y 2,64 o 74. 74, 74. Se considera normal, ¿sí?
Con esos niveles de calcio se considera que está normal. Ahí contesta Valeria que la mayoría de los pacientes que padecen de intoxicación por vitamina D cuentan con niveles anormales de calcio. Muy bien. Bien. Es decir, lo único que quizás tengamos que hacer alguna reflexión sobre esa expresión que dice mayoría, ¿cierto? Después vamos a ver cuántos realmente son los que están con problemas. Pero decimos que el 68% está entre 2,63 y 3,65. ¿Mm? ¿Alguna observación, reflexión más? No sé si quedó claro. ¿Sí? Acá dicen, Santiago, que el 68% de los pacientes tiene un nivel de calcio en exceso. Y Magdalena dice algo parecido. También del 68% habla. Yo pregunto, ¿es el 68% o es un poquito menos? No es necesario que den el valor. ¿Se Y entiende, Sergio? Abril les contesta, pero el que tiene niveles de 2,63 no tiene exceso. Exactamente. Entonces Como contestan tienen que es pocos, menos. perfecto, como tienen pocos valores, o sea, son pocos los individuos, son 8, ustedes pueden ver exactamente cuántos son los que están excedidos, ¿sí? Pero justamente mi pregunta iba hacia eso. Hay un límite, ese límite de 2,63 está contenido dentro de los valores normales de calcio, ¿sí? Por eso les decía, la totalidad, el 68%, o es un poquito menos. Entonces, sí, el 2,63 corresponde. ¿Puedo hacer ¿Sí? una pregunta? Sí, Bien. adelante. Ahí, entre los valores 2,63 y 3,65, se encuentra el 68% de los individuos, pero el 68% central. Por debajo de 2,63 y hasta 2,37, que es el mínimo que está señalado en azul en esta diapositiva, hay otros individuos. Y por encima de 3,65 y hasta 3,84, que es el máximo que también está señalado en azul, hay otros individuos. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje representan aquellos que tienen entre 3,65 y el valor máximo? ¿Y qué porcentaje representan los que tienen entre el valor mínimo y 2,63? Santiago Trigo dice un 25%. No me cierra ninguna cuenta con 25%, porque lo que sí tenemos definido, ahí está. Abril dice el 32%. Pero el 32% es todos los que no están entre 2,63 y 3,65. Porque ¿de dónde sale esa cuenta? De hacer que al 100% le resto 68% y nos queda 32%. Pero hay algunos que tienen por debajo de 2,63 y otros que tienen por encima de 3,65. Bien, Valeria dice 16%. Ahí está lo que quería llegar. O sea, hay un 16% que tiene entre el mínimo y 2,63 milimol por litro. El 68% tiene entre 2,63 y 3,65, y por último hay un 16% que tiene entre 3,65 y el valor máximo. Eso los puede ayudar a contestar un poquito mejor la pregunta que les estaba haciendo Silvia. Bien. Entonces, esta es una de las interpretaciones, es decir, recién estamos comenzando con las interpretaciones de las medidas de resumen. Por algo se llaman medidas de resumen, es decir, que hay todo ese conjunto de datos, que en este caso son 8, pero podrían haber sido 10.000, termino escribiendo una oración
en la que incluye el valor representativo, que es la media, y el desvío, que es la variación, ¿sí? Y en base a esa variación, calculo y expreso esa oración del 68%. Esto es simplemente observando el valor máximo y el valor mínimo. Hay otras interpretaciones que podemos hacer. ¿Hay preguntas? No, una aclaración mía Ajá. nomás. Bien. Interpretaciones que podemos hacer con otras medidas que nosotros estuvimos calculando. Hace un ratito dijimos que calculamos también las medidas de posición, ¿sí? El primer cuartil, la mediana o el segundo cuartil y el tercer cuartil. Entonces, una de las interpretaciones que acá les expreso es que el 75% de los valores de calcio de los individuos hospitalizados son superiores a 2,85. ¿Qué les parece eso? A ver. El 75% de los valores de calcio de los individuos hospitalizados son superiores a 2,85. ¿Qué punto tomé, o mejor dicho, qué medida de posición tomé para poder expresar o realizar esta interpretación? Miren que lo tienen todo en la pantalla. ¿Cuál de las medidas de posición tomé para poder interpretar de esta manera? Lo cual, si yo digo que el 75% de los valores de calcio de los individuos hospitalizados son superiores a 2,85, estos individuos están en problema porque no están dentro de la normalidad. Son Ahí superiores a Santiago 2,85. y otros más ya responden que es el primer cuartil. Bien. ¿De qué otra manera se puede expresar el primer cuartil? ¿De qué otra manera se puede expresar el primer cuartil? Un poquito mejor, Santiago dice 25% nada más, pero es Ajá. muy... Sí, un poco mejor. A ver, lo Sí, pueden sí, decir también hablando, ¿eh? Pueden decirlo si quieren abrir es muy el ahorrativo de micrófono. palabras, Santiago. Ahí Abril escribió, el 25% de los individuos presenta niveles de calcio inferiores a 2,85. Bien. Futuros licenciados de nutrición, ¿por qué les parece que yo lo expresé con el 75% y no con el 25%? Ese es un tema o es una pregunta que si quieren también la podemos poner en el foro. ¿Por qué tomé el 75 y no el 25? Porque está bien que digan el 25% está por debajo de 2,85, ¿sí? No se olviden el rango de normalidad de calcio, entre 2,12 y 2,74. Ustedes son profesionales de la nutrición. Abril contesta porque el 75% presenta niveles excesivos. Exactamente. Y Es Catalina decir, porque interesa conocer los individuos que tienen exceso. exceso. Y Bien, Nadia dice claro. parecido así. Sí, sí, exactamente. Es decir, cuando nosotros tenemos que empezar a Perdón Silvia, perdón. Sí, sí. Santiago pone, porque el 75% llama más la atención que un 25%. Llama la atención por el número, porque es una mayor cantidad de individuos, pero esos individuos tal vez pueden ser sanos, Santiago, y tal vez no es lo que te interesa, ¿sí? O sea, a lo que quería llegar es que cuando uno tiene que escribir una interpretación, no es que tiene que ser una escritura mecánica, o sea, pongo el 25, pongo el 75, pongo el 50, no. ¿Qué es lo que me conviene observar?
y resaltar. Si hay un problema con los niveles de calcio, si nosotros somos licenciados en nutrición, nos va a interesar solucionar aquellos individuos que tienen un exceso de calcio, ¿sí? El problema está en el exceso de calcio. Entonces, son muchos, son pocos, es la mitad, es el 25%, el 75%. Acá el 75% de los individuos están con problemas de exceso de calcio, ¿sí? Entonces, esa es la mirada crítica que ustedes tienen que ir, ejercitando, van a crear esa habilidad con tiempo, no necesariamente hoy tienen que escribir y tienen que salir, pero siempre tienen que hacer una mirada crítica de qué es lo que se está evaluando, cuál es el problema en sí. El problema es, como dice la consigna del trabajo, es que hay un exceso de calcio y albúmina, ¿sí? Entonces, ahora, ese exceso, ¿en cuántos? En un 30% de los individuos, en un 40%, acá el 75% ya está por encima de los valores, del valor máximo del rango de normalidad, que es 2,74. No sé si se entiende. Caro, Sergio, Sofi, si quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto. Sí, Silvia. Santiago no sé si lo entendió, y Jazmín, porque Jazmín había escrito que el 75% abarca más personas. Entonces me interesaría saber si ellos entendieron la explicación. Claro. Santiago dice que sí, y Jazmín también. Bien. Ok, bien. Entonces, de la misma manera, voy a ir un poquito para atrás, van a trabajar con la albúmina, ¿sí? Lo que es conveniente que ustedes, cuando lo trabajen, los ordenen de menor a mayor, porque de esa manera también van a poder calcular mejor la mediana, las medidas de posición, sí, digo bien, las medidas de posición. Entonces, inclusive si quieren, utilicen estos cuadritos para ordenarse. Ustedes saben que para estudiar la albúmina van a tener que calcular las medidas de tendencia central, de posición y de variación, ¿sí? Y una vez que hagan los cálculos, que en este caso lo desarrollé por lo que vimos el día de ayer, tienen que llegar a la interpretación final, a algo parecido a lo que hicimos con el cálculo. Profe, sí. Tengo una pregunta como alumno. Muy bien. Ahí estamos hablando de un grupo que tiene niveles de calcio que se han medido y niveles de albúmina que se han medido. Sí. ¿Puedo aplicar el coeficiente de variación para comparar esos dos niveles? Buena pregunta. Yo voy a dejar que contesten los estudiantes. Algunos de mis compañeros que contesten. Sí, por favor, ayúdenlo a Sergio. Ahí Cere Donamari me dice que no porque son distintas variables. Yo porque usted, profe, dijo hoy que podíamos, ahí está, ¿no? Que podíamos ver dos cosas diferentes, kilogramos y libra comparó. Claro, pero sobre una misma variable, que es el peso. Ah, bien. ¿Sí? Sobre el peso, que en este caso el peso está expresado en distintas unidades, de acuerdo al país. Pero sigue siendo el peso. En el país A miraron el peso y en el país B miraron el peso. Ah, bien, gracias. Mientras que en este ejercicio estamos mirando dos variables diferentes, ¿sí? Ahora, si se estaría mirando el calcio en dos unidades distintas, bueno, ahí sí. En este caso no. La respuesta de tu compañera está bien. No me acuerdo cómo se llamaba. Cere Donamari. Cere. Muy bien. ¿El resto del grupo lo entendió? Bueno.
A ver si hay más preguntas. Dicen que sí, que Creo, entendieron. bueno, perfecto. Entonces, están en condiciones, hasta acá, de realizar el trabajo práctico 4, porque el trabajo práctico 4 está todo planteado para datos sin agrupar. Y ya tenemos todas las medidas que tenemos, las medidas de resumen que tenemos que aplicar. Así que yo creo que en este caso vamos a llegar hasta acá, Sergio, Sí. ¿sí? Salvo que vos, Sergio, Caro o Sofi quieran agregar algo más. No, Silvia, de mi parte no está bien. ¿Sí? ¿Me decís algo, Sofi? No, que de mi parte no tampoco. Bien. No, para mí está claro. Bien, el grupo, recuerden que tienen el PowerPoint de hoy y el de ayer también tiene las interpretaciones al final, en las últimas diapositivas, y que además tienen un tutorial de otro profesor de medidas de resumen para datos sin agrupar. ¿La clase de ayer está subida? Sí, ya está subida. Sí. Ah, no, perdón, no sé, Sergio, yo me refería al PowerPoint. Sí, el PowerPoint sí, y el video está procesando desde hace un rato largo, y en este momento está en un 83%, o sea que en breve se va a subir. Ah, está, perfecto. Bien. Ok. Entonces, dado que tenemos que estar en otra reunión, Sergio, Y cuarto no empieza sé, la otra. sí, igualmente yo no los estoy apurando, si quieren hacer alguna otra pregunta, no hay ningún problema. A ver. Las clases de la semana pasada, sí, ya están. Sofi, ¿le podés indicar? No, yo, Silvia, yo te indico porque si me dejas compartir pantalla, Sí. porque yo organicé, saqué del Word. Dale. O sea, no eliminé todavía el Bien. Word, pero los ubiqué en otro lugar. Así Okay. que me gustaría mostrarles eso. Las de la anterior, dicen todas las... Sí, están todas Todas las las clases. todas las clases. Así que... Las de cine de abril, hay una de... Cine de abril. No están todas, y yo les voy a mostrar el lugar donde están, porque ahora quedaron todas a mano. Ok. Ahí estoy accediendo al campus, y ahora comparto pantalla. Bien. ¿Se ve ahora la pantalla? Dice que ha empezado la función de compartir las pantallas. Ahora sí. Bien, perfecto. Ahora sí. Bueno, acá estoy en la pantalla de inicio del aula, y bien en el inicio están los foros que mostramos ayer, y en foro para clases generales online, ahí es donde tienen la consigna que pusimos ayer, donde decíamos que los profes queríamos conocerlos, que hay ya 12 réplicas, 13 ahora, uno más estuvo en este momento, y el segundo tema dice videos de clases online. Si ustedes hacen clic ahí, se va a abrir una ventana con todos los links ordenados de todas las clases desde que empezamos. Ahí están todas. Desde el tema 1 que arrancamos, y tenemos hasta lo de mayo inclusive está subido. ¿Está? Así que algo eso dice, lo... algo está diciendo Kevin. Kevin, los PowerPoint se podrían subir antes de las clases para leerlos antes, como las clases anteriores me pasó que me guiaba más. Bueno, sí, Kevin, no hay problema. Sí. Así que bueno, ahí están todos juntitos los links de todos los videos. ¿Queda claro eso? Ajá. Sí, dicen que sí. Perfecto. ¿No? Y ahí en el otro foro de los profes queremos conocerlos, ahí como verán, hay algunos compañeros que ya han subido
de dónde son, cuándo empezaron a cursar, y hay imágenes, que era lo que se pedía de los archivos, que es lo que queremos que hagan para saber que lo pueden hacer. ¿Está? No de una producción de ustedes. Miren, acá por ejemplo hay una foto simplemente del trabajo práctico, pero para que ustedes ensayen, una captura de pantalla de la compu hicieron acá. Eso es lo que pedimos. Claro, así se animan también a entrar a foro. Claro. Ujú. Sí, sí. Bien. Bueno. Bien. Bueno, entonces, si no hay alguna otra consulta, termina acá y bueno, que terminen bien la tarde, cuídense mucho. Nos vemos mi grupo el jueves a las 14, recuerden, y todo el grupo nos vemos el lunes.